40 aniversario del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina. Conferencia Los árboles en el arte rupestre. Recolección mesoeneolítica o narración de un mito, a cargo del doctor Juan Jordán Montes. Buenas noches y gracias por asistir a esta nueva conferencia que compone el programa que hemos organizado para celebrar el 40 aniversario de la creación del Museo Arqueológico Municipal Cayetano de Mergelina de Yecla. Esta noche tenemos con nosotros a Juan Jordán Montes, amigo de hace años y compañero de la facultad, aunque él iba un curso más adelantado al mío, y con un maestro común, que fue Antonino González Blanco, al que siempre lo tenemos en el recuerdo. Bueno, pues esta noche vamos a seguir hablando de arte rupestre, pero esta noche lo va a hacer Juan de una manera algo diferente, incluso yo diría sorprendente. Y bueno, pues esperemos que a todo el mundo le satisfaga lo que esta noche va a hablarnos Juan Jordán. La conferencia se titula Recolección mesoeneolítica. Bueno, él advertirle que yo es el título de la conferencia que tengo aquí, que él me dio inicialmente, pero creo que al final la ha variado, pero él dirá el porqué, ¿no? Bueno, en principio la conferencia se titula Los árboles en el arte rupestre, recolección mesoeneolítica o narración de un mito. Y Juan Jordán, bueno, pues es doctor en Historia y Antigua y Arqueología, catedrático de Geografía e Historia en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alcántara de Murcia, arqueólogo prospector, es decir, una denominación que a mí me gusta mucho que se defina así, porque el arqueólogo, aparte de excavar, prospecta también, y en este caso él lo ha hecho bien y con mucha intensidad. Y aparte de ser arqueólogo prospector, es antropólogo y investigador de campo. Especialista en arte rupestre pospaleolítico, y eso le avalan pues aproximadamente unas 200 publicaciones en torno al arte pospaleolítico, al arte rupestre pospaleolítico. Realiza también trabajos de campo en la prospección arqueológica en Murcia y Albacete y de etnología en las aldeas de montaña, tocando temas como mentalidad y tradición en la serranía de Yeste y Nerpio, por ejemplo también los tambores, el sonido, la comunicación y la sacralidad del mismo, el imaginario del viejo reino de Murcia, u oficios tradicionales en la serranía del Alto Segura y el río Mundo. Sin más, vamos a darle la palabra a Juan Jordán y bueno, pues vamos a disfrutar seguro de una magnífica conferencia. Tuya es la palabra. Buenas noches a todos los presentes y gracias, Liborio, por la invitación y por poder participar en el 40º aniversario del Museo de Yecla, que no todos los museos alcanzan esa cifra. De hecho, el Museo de Ellín ya no existe. Antes de iniciar la exposición, nos gustaría hacer una advertencia. Todo lo que digamos aquí esta noche, ustedes lo reciben con cautela y con ciertas reservas, porque es una interpretación del arte rupestre desde perspectivas antropológicas. Uno se va haciendo cada vez más viejo y más necio, más ignorante, lo que realmente significa la palabra necio, el que nada sabe. Aunque llevemos 30 años estudiando el arte rupestre, tratando de explicar los significados, les puedo asegurar que no hemos llegado a grandes conclusiones. Lo que expongamos aquí, como decía, no constituye una teoría, porque es científicamente indemostrable. Con suerte, como decía don Antonio Beltrán, usted lo único que hace son hipótesis de trabajo, y eso siendo una visión generosa. Cuando no, literatura, que también nuestros detractores nos han dicho que solo escribimos literatura, pero con los cuales mantenemos una amistad cordial y británica.
Dicho esto, por eso en la primera imagen la tenemos en interrogación. Esto cuando lo exponemos en los congresos oficiales lo planteamos solo como hipótesis de trabajo. Entonces, inicialmente, hemos constatado, y eso científicamente sí es así, que hay escenas muy parecidas en distintas estaciones de arte rupestre. Por ejemplo, una escena muy parecida es la que hay en La Araña, en Bicor, en Valencia, y otra en La Vieja, en Alpera, aquí en Albacete. ¿Qué quiere decir eso? Que esas escenas cuyos personajes y cuyos animales adoptan posiciones, gestos y composiciones parecidas, nos están indicando que existe o que existió un relato o un mito que compartieron las bandas de cazadores y recolectores del Mesolítico peninsular a lo largo de todo el arco mediterráneo. Bien, esa sería la hipótesis de trabajo. Estamos hablando en torno a un año 7000 a.C., más o menos. Sobre esto hay también mucha discusión. Los arqueólogos y prehistoriadores de la zona de Alicante, dirigidos por Mauro Hernández, al que queremos mucho, ellos son neolitistas, es decir, sitúan el arte rupestre levantino en torno a un 4000, un 5000 antes de Cristo. Luego hay otro grupo de prehistoriadores, como el que les visitó la semana pasada, Miguel Ángel Mateu Saura, que los situamos en el Mesolítico. La cosa puede ser una cuestión bizantina, pero también es cierto que puede reflejar una mentalidad distinta. Las gentes del Mesolítico pensaban de una forma completamente diferente a las gentes del Neolítico, sedentarias, con agricultura y ganadería, con las primeras protociudades, etc. Bien, el debate planteado en la historiografía sobre si hubo mitos en la prehistoria o no es nuestro, lógicamente, tiene sus precedentes. Uno de ellos, muy importante, es este señor que ya murió, Luis Cencillo Ramírez. Este hombre era filósofo, antropólogo, teólogo, psicólogo, escritor, etc. Es decir, ha sido uno de los grandes humanistas de España. Y él decía: no es posible recuperar los mitos que nuestros ancestros contaron en la prehistoria, pero sí es posible rastrear sus huellas en el arte rupestre. Por tanto, acogiéndonos a esa afirmación suya en su libro Los mitos, sus mundos y su verdad, hemos tratado de plantear la hipótesis de trabajo. Bien, Michel Delot, este francés, ya habló en su día de que existía una íntima vinculación entre la mitología y la religión por una parte y el arte por otra. En consecuencia, el arte rupestre levantino, en nuestro arco mediterráneo, seguramente los que pintaron las figuras en algún momento expusieron sus mitos y sus relatos sagrados. Es cierto que no tenemos constancia científica porque no disponemos ni de relatos de tradición oral ni tampoco de fuentes escritas. Solo nos vale la iconografía. Joseph Campbell, a él también le decían que hacía literatura, él decía lo siguiente, planteó lo siguiente: el Homo sapiens sapiens, al menos durante el solutense y el magdaleniense, es decir, al final del Paleolítico superior, los últimos 30.000 años que nosotros más o menos tenemos como especie. Bien, pues él decía, esta gente ya relataba mitos. ¿Y dónde se encuentran? La tesis suya es que se mantienen en el folclore tradicional europeo, es decir, en los cuentos y leyendas que le narramos a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. Esos cuentos proceden del mundo del Paleolítico superior y tienen decenas de miles de años. Manuel Anati es un italiano muy simpático, tiene un montón de libros sobre arte y religión. Decía que el arte rupestre es un lenguaje visual y por tanto es fácil traducirlo a un lenguaje oral, a un lenguaje de tradición, de transmisión oral. Jean-Louis Lequelec
es un prehistoriador y un experto en arte rupestre sahariano, francés, tiene muy mal genio, y es un hombre poco dado a fantasías, pero él en sus libros llega a afirmar lo siguiente: existieron mitos representados en el arte rupestre del Sáhara, cuando el Sáhara era una sabana y estaba poblada de elefantes, de leones, de jirafas, hipopótamos, cebras, lo que ustedes quieran de los reportajes de la 2 o de la BBC. ¿Y en qué se basaba Jean-Louis Lequelec? Dice: yo entrevisté a los tuaregs y ellos me contaron un mito, el de Amerolki. Amerolki era un gigante descomunal con cabeza de perro, más que de perro, de licaón, de chacal del desierto, y los tuaregs me decían que este gigante era un seductor de nuestras mujeres, de las mujeres de los tuaregs, y que además copulaba con animales, con paquidermos, con hipopótamos, etc. Pues bien, Jean-Louis Lequelec encontró grabados rupestres en el Sáhara donde aparece un gigante con cabeza de licaón, de perro de las sabanas, que está copulando con elefantes. Por tanto, la hipótesis de trabajo de Lequelec es que efectivamente algunos mitos sí se plasmaron en el arte prehistórico de cualquier lugar del mundo. Ha habido un debate entre Leroy-Gourhan, que dice que es un francés, ya murió, famosísimo por sus investigaciones de arte rupestre, fue estructuralista, y él decía que los mitos solamente los narraron nosotros, los Homo sapiens sapiens. En cambio, Joseph Campbell, que es mucho más abierto de mentalidad, decía que no, que incluso el neandertal, como ya tenía la facultad de hablar, pues podía transmitir historias, leyendas, mitos, etc. Bueno, bien, vamos a saltar una serie de diapositivas y vemos qué es el mito, antes de hablar de él y de aplicarlo a imágenes concretas de nuestro arte rupestre. Uno de los mitólogos o expertos en mitología que más ha tratado el asunto del mito fue Mircea Eliade, un rumano. Este hombre decía que el mito es una historia sagrada y creíble y creída por los pueblos primitivos que lo narran. Es decir, no es una invención y que se lo tomen a chirigota la gente que cuenta el mito. Para nosotros es posible que sí, que sea disponga de mucho simbolismo o de una narración que trate de explicar pues, el origen del hombre, etc. Bien, para Mircea Eliade, el mito evoca siempre el origen del hombre, cómo nos ha creado Dios, cómo ha surgido, con diferentes versiones, etc. Podemos hablar del Génesis o del mito de la creación de los aztecas y de los mayas, bien. Pero también el mito revela el origen de las especies animales y vegetales, la aparición del árbol primordial, piénsese en el árbol del bien y del mal, en el Génesis, la invención del fuego, es también un mito, como el de Prometeo, la destrucción de la humanidad por un cataclismo, por un castigo de Dios, y eso viene desde Mesopotamia, pasando por el mundo judío con Noé, etc. Bien, este cardenal, que era un humanista, Ries, decía una cosa muy interesante del mito, y él decía: el mito, cuando se narra, sacraliza tres cosas: al narrador, que lo convierte prácticamente en un sacerdote, en un brujo o en un chamán, lo que ustedes quieran; sacraliza al que lo escucha, porque lo convierte en un neófito, en un iniciado; y sacraliza el espacio en el cual es narrado, de tal forma que ese espacio se convierte en un santuario. Da igual que sea el teatro griego de Epidauro, que sea la cueva de Lascaux, que es la que tienen ustedes a la izquierda, o de la de Nió a la derecha. Bien, y por supuesto, en nuestro arte rupestre levantino también, la imagen de la izquierda, Solana de las Covachas, en Nerpio, y por supuesto, como no, Cantos de la Visera, aquí en Yecla. Bien, ¿por qué es importante narrar el mito para los hombres prehistóricos? Primero, porque cuando cuentas un mito, vuelves al origen del mundo, al principio de la creación. Y Mircea Eliade decía, eso es fundamental, porque el inicio del mundo no es solamente un mundo caótico, sino que es el mundo perfecto
donde todo es puro y donde no hay ningún tipo de daño, porque el que domina es Dios. Por tanto, los hombres que cuentan el mito vuelven al pasado y de alguna forma sanan de dos maneras. Sanan de sus dolencias espirituales y de sus enfermedades físicas, porque es regresar a un tiempo primordial. Levi Strauss, un estructuralista, decía que el mito es el patrimonio siempre de una comunidad y que refleja una mentalidad. De tal forma que no hay un autor concreto del mito, como podría ser, no sé, Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, o Leonardo da Vinci, o Velázquez. Es decir, el mito, cuando es narrado, no admite fantasías ni originalidades salidas de una mente prodigiosa, privilegiada, extraordinaria, sino que se debe adaptar a la mentalidad de la comunidad en la cual nace. No es lo mismo un mito para un europeo que para un japonés, que para un Yanomamo en la selva del Amazonas. Y un último humanista nuestro, y ya entramos en harina, es Carlos García Gual. Y él dice que el mito tiene tres caracteres fundamentales. Tiene un carácter ejemplarizante, es decir, proporciona una ética, una moral, a la cual se rigen los hombres y las mujeres que lo escuchan en las reuniones. Tiene un carácter dramático, es decir, se puede escenificar y se debe hacer, porque de esta forma los neófitos, los jovencitos, aprenden las tradiciones de la tribu, del pueblo, y se integran en la sociedad. Y a su vez, a los que ya son veteranos, a los adultos, les sirve de recordatorio. Y aparte tiene un carácter simbólico, porque nos explica cómo se formó el mundo, por qué existe una división, por ejemplo, de clases sociales, por qué hay tabúes, o por qué hay gente privilegiada, o por qué hay jefes, lo que sea. Bien, ya lo vamos aplicando, la trascendencia del mito. ¿Dónde se contaron los mitos, supuestamente, ya hablando en el arte rupestre levantino, el que nosotros estamos tratando aquí, en torno a un 7000 a.C.? Solamente había dos sitios. De noche, mientras la gente se reunía y encendía una hoguera, cenaban, ¿y de qué hablaban? Pues de los problemas de la tribu, pero también contaban cuentos. No se concibe una acampada de los Boy Scouts o de cualquier institución. La antigua Auge tenía y siempre contábamos historias de miedo, fundamentalmente, y mitos y cuentos y leyendas en torno al fuego. Pero también seguramente se contaron mitos en las bocas de las covachas, de las cuevas. ¿Por qué? Porque es el sitio sagrado por definición. Estoy ahí representando en los paneles rocosos toda mi historia puesta en imágenes. Lo que tiene a la izquierda es Mirateda y a la derecha es la Cueva de los Caballos, en Tiric, allá por Castellón. Bien, ¿qué mitos presentaron? Lo que hemos dicho. Y nosotros vamos a ver hoy, y vamos a comentar, y ustedes también, porque yo he venido aquí a aprender más que a enseñar, esta escena que es muy bonita del Milano, en Mula, la de la izquierda, y esta es de una cueva de Alicante. Bueno, entonces, los mitos que se contaban son los que antes ha dicho Mircea Eliade. También vamos a hablar de esta imagen de la izquierda, que está en el Cerro Barbatón, en Letour, en la frontera de Albacete con Murcia, la zona de Moratalla. Bien. Contaban las hazañas de los héroes, lo mucho y bien que cazaban, y lo mucho y bien que se mataban también entre ellos, hay escenas de batallas. Se narraba la hermandad con animales. ¿Por qué decimos esto? Si ven esta imagen, esto es un mito, porque se reproduce la misma escena, los mismos personajes con las mismas actitudes en diferentes cuevas. Arriba a la izquierda tenemos Mirateda, en el centro arriba las Bojadillas, que eso está en Nerpio, arriba a la derecha la Risca en Moratalla, abajo a la izquierda en La Vieja y abajo a la derecha en La Araña. Es decir, una distancia de cerca de 200 kilómetros, en las cuales siempre el arquero ni caza ni combate. ¿Por qué sabemos eso? Porque el arco lo lleva en horizontal y las flechas también, no las lleva cargadas. El artista que lo hizo, conscientemente y de forma deliberada, intentó decir,
Este es un arquero que en este momento ni caza ni combate con sus semejantes. Está en una escena sagrada, en contacto con el animal. De hecho, todas las imágenes o se solapan a los cuellos y cabezas de los grandes ciervos y de los grandes toros, o incluso se atreve a danzar, a levitar sobre un friso de toros, sobre un friso de ciervos. En ese momento es una alianza espiritual entre el hombre y el animal. Para nada son escenas cinegéticas de destrucción de las piezas de caza. Bueno, aparecen escenas del árbol primordial. Esto otro día yo les puedo dar, si quieren, una conferencia sobre los árboles en el arte rupestre, pero me parecía mucho más interesante lo que ahora vamos a ver. ¿Quién pintó los mitos? Pues los ancianos de la tribu tenían mucho tiempo libre, y seguramente ellos ya no salían a cazar, pero sí tenían tiempo para pintar. Los chamanes. Una vez, la primera vez que, además fue aquí, en esta sala, la primera vez que hablé de chamanes, me acuerdo perfectamente, se produjo una carcajada general. Pero yo me mantuve serio y digo, sí, hubo chamanes. Es decir, son brujos o hechiceros que son los encargados de entrar en contacto, de poner en contacto el mundo celestial de las divinidades con el mundo terrenal de los humanos. Son los que predicen si habrá lluvia, si habrá caza, si habrá cosechas, porque hay también chamanes en culturas no cazadoras. Son los que rescatan las almas de los enfermos, de esa especie de purgatorio, de esa especie de limbo donde están sufriendo, etc. Es una figura muy importante. Y en sus viajes extáticos, con X, de éxtasis, ellos luego los tienen que reproducir porque han tenido imágenes de alucinaciones, porque se chutaban hierbas opiáceas, hierbas que producían alucinaciones, o setas o hongos, etc. Y por tanto, esas imágenes, esto lo han estudiado muy bien los franceses y un surafricano, Lewis Williams, y el francés es Jean Clots. Han publicado muchos libros sobre el chamanismo en el arte rupestre paleolítico. Bien. Y lógicamente los jefes tribales también. Aunque el jefe estaba mucho más ocupado en organizar la tribu, en mantener su estatus, en conservar su harén y en guerrear. Bueno, proseguimos. ¿Y cuándo contaban los mitos? Fundamentalmente los mitos se cuentan en los ritos de tránsito. Nacimiento, iniciación en la tribu o en el grupo, matrimonio, defunción, etc. También cuando hay una crisis, no llueve, pues vamos a hacer una ceremonia. O no hay caza suficiente, los animales han emigrado, pues hay que relatar el mito para que vuelvan desde el origen. Bueno, ¿y por qué se representaron los mitos? Pues lo que hemos comentado antes, para traer de nuevo, evocar el tiempo primordial y para agradecer a los dioses y a los ancestros que nos proporcionan su sabiduría, que nos otorgan la caza, que nos protegen. Y una cosa muy importante, para indicar esta cueva y este territorio es mío. Esto, un investigador, Yaborí, de Alicante, luego le he perdido la pista, pero planteó una tesis muy bonita y muy interesante. Él decía, cuando comienzan a llegar a la península ibérica los primeros agricultores y ganaderos, los que son cazadores y recolectores lo ven como una amenaza, porque ¿qué hacen los agricultores? Poner en cultivo los valles y las zonas donde pastan los animales salvajes, caballos, ciervos, toros, las cabras monteses menos, pero los grandes herbívoros. Por tanto, entran en competición. Y Yaborí dice, los cazadores y recolectores comienzan a pintar para indicarle a esa chusma que viene de fuera, a esos agricultores y ganadores y ganaderos que comen hierbas y que beben leche y demás cosas raras, que esta tierra es nuestra, no es de ellos. Bueno, hay paisajes que son realmente espectaculares, como los de Teruel, Entonces, en ocasiones se pinta para sacralizar. Es como cuando pintamos el interior de una catedral. ¿Por qué lo hacemos? Porque las paredes desnudas son muy feas y no indican, no permiten
que pase lo divino a través de los muros y se manifieste a nosotros. Eso es una tesis muy bonita de los franceses, cuando dicen: las paredes son membranas que están vivas y a través de esas membranas vienen los animales y se manifiestan a los artistas del arte paleolítico, pero también a la gente que contempla los paneles. Vale. Bien, nosotros hemos creído encontrar 3 mitos. El mito de la creación de la humanidad, que es el que vamos a ver aquí y hoy, el viaje del héroe primordial y el árbol cósmico. Nosotros solo vemos el primero. Y lo ponemos en interrogación. Voy a poner ahí. Y si es tan amable, Liborio, sí, tú me pasas y... Te llegará. Pueden intervenir cuando quieran, porque te llega, ustedes son... te llega el sonido. El sonido te llega. ¿Se oye ahí? Sí. Perfecto. Esto es en el Cerro Barbatón, en Letúa, en Albacete. Con la frontera, está a 5 kilómetros de la frontera con Moratalla, ¿vale? Perdona, gracias. Probablemente el artista que lo hizo fue un tipo o una señora tan importante como Velázquez o Miguel Ángel, y no exagero para nada. Todos los detalles están calculados. Ustedes que ven aquí, con toda confianza, no importa que digan un disparate, más he dicho yo. Ven árboles. Una sirena. ¿Dónde está la sirena? ¿Aquí quizás? Tiene 2 bracitos, ¿verdad? Una señora, muy bien. Y lleva una falda acampanada, ceñida. Aquí. Es una señora. Muy bien, perfecto. Muy bien. Lleva un bolso. ¿Y qué hay en el bolso? Un pez. Podría ser un pez, pero aquí hay un bracito con unos dedos. Un bebé, muy bien. Como había un señor ahí con un bebé. Muy bien. Con un bebé. Fantástico. ¿Y este quién puede ser? Una esquiadora. Bueno, puede ser una esquiadora, pero lleva arco y flechas. ¿Quién puede ser? Un arquero. ¿Puede haber algún parentesco entre los dos? ¿Entre el hombre y la mujer? Hay un niño en medio. Pues una pareja primordial. Efectivamente puede ser una pareja creadora del mundo. Bueno, ¿quién está más alto? Ella. ¿Hay mucha diferencia? ¿El artista lo hizo adrede? Totalmente. Él consideró, ese artista del arte rupestre levantino, que la mujer era mucho más importante que el hombre, aunque el tipo llevara arco y flecha. Mucho más. Ese detalle de las mujeres que dominan las escenas solo se da en el sureste, en la cuenca hidrográfica del río Segura. Solo. En cambio, a partir del Turia y del Júcar, son los hombres los que dominan las escenas. Ahí son los chamanes los que mandan, los hombres. Por tanto, es el mismo arte rupestre levantino, el mismo. Pero son 2 grupos diferentes, que seguramente narraron mitos distintos. No se parecen en nada. Posiblemente la zona de transición está en Minateda, que está justo en medio, donde hay mujeres que mandan, pero también hay cazadores muy agresivos y muy belicosos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y ahora vemos detalles. Vamos a ver. Entonces, hay algunos rasgos que indican que los 2 personajes mayores, adultos, pero también el niño chiquitín, son iguales. El tocado, el pelo. Todos llevan una especie de cofia o de tocado globular, una especie de melena coincidente. Incluso el chiquitín. El brazo y la mano, y la manita, todos así, con el dedo abierto. Esto nos está indicando que el artista quiso indicar que era una familia sagrada, de alguna forma. Y por supuesto la diferencia de rango. Eso psicológicamente es importantísimo. Lo hacen los niños en los colegios, cuando ellos prefieren a su mamá porque su papá es un HP y le pega tal, su mamá es grandísima y su papá es pequeñito. O tiene una mandíbula grandísima enseñando los dientes. Entonces, psicológicamente, el artista del Cerro Barbatón sabía que en el mito la mujer mandaba, o era más importante.
y la dirección de la marcha. Los tres van haciendo lo mismo. Bien, nosotros, como cuesta mucho porque no hemos podido entrevistar ni al artista, ni a la divinidad, ni hay fuentes escritas. Entonces hemos planteado 4 teorías. Pasa al siguiente, gracias. Bueno, esto es para que vean la importancia de llevar el arco de la flecha así, cogido, en horizontal. Los soldados nuestros hacen igual. Posición de descanso. No está amenazando. Intermedia, de riesgo y alerta. Bueno, y a la otra es te pego un tiro directamente. Entonces hay que fijarse muy bien cómo llevan los arcos, los arqueros del arte rupestre, para ver si es una escena sagrada, si es una escena bélica. Hay auténticas matanzas, de 10 o 15 hombres que han muerto en ese campo de escaramuza, más que una batalla es una escaramuza. O bien cuando van a cazar, se nota que tienen tensos los arcos, las flechas están puestas en el aparato, en el arma, etc. Pasamos. Vale, gracias. Bien, primera teoría. Se trató de un mito de creación de la humanidad. Una pareja primordial, una divinidad masculina y femenina, que tienen un hijo, su descendiente. La diosa es buena, es benévola, protectora, de fecundidad, etc. ¿Qué hace el arquero? Pues lo que hacen los hombres, pues defender a la prole, defender a la mujer, pero es devoto, y está a una escala muy inferior, está en una situación inferior. Además son figuras muy grandes, es una excepción, prácticamente es una cosa así, casi 1 metro de altura la mujer. Pasa otra, por favor. Segunda teoría, hipótesis de trabajo. Bueno, esto es para que vean lo del niñito. El niñito tiene las piernas flexionadas, es decir, está en cuclillas. ¿Por qué no está dentro de la bolsa? Porque el pintor, ellos pintaban siempre en color rojo o negro, a veces en blanco. Si hubiera puesto al niño dentro de la bolsa no se hubiera visto. Lo que quería decir el artista es, este niño se está gestando en una bolsa de cuero. No es de cerámica. Eso nos diría que es una sociedad neolítica. Es una bolsa de cuero como las que llevan los cazadores del mundo mesolítico, del mundo de los grandes cazadores. Vale, pasamos otra. Esta repite, por favor, perdón. Vale, la segunda hipótesis de trabajo, un rito chamánico. Y aquí nos basamos en Mircea Eliade. Él decía que cuando un chamán es ya anciano y quiere entregar el testigo, que haya un relevo, al neófito, o al que va a ser el sucesor en la función de chamán, la tribu lo encierra durante un periodo, digamos, de gestación simbólica. Incluso le dan muerte simbólicamente. Le hacen heridas, lo encierran en una cabaña, en una sauna, lo meten en una cueva, para que esté aislado durante un tiempo. Luego, cuando sale fuera, se entiende que ha renacido con todas las fuerzas del mundo primordial y que ya es un chamán con todas sus facultades. Por tanto, esto sería la representación del nacimiento de un chamán. La siguiente. Bien, una variante, la tercera hipótesis de trabajo, es la creación de un héroe. También nos basamos en eso, en una obra de Mircea Eliade que se llama Las iniciaciones místicas, y en un libro de Campbell que son las máscaras del héroe, sumamente interesante. Vale, pasamos la cuarta hipótesis, es una diosa madre. Entonces, al lado de la diosa hay unos hombres muy pequeñitos, mucho más que este, lo cual nos está indicando que estos son de rango humano y este es de rango divino. En consecuencia, la diosa madre está recogiendo a los humanos, los integra en ella, en su bolsa, y luego desde ella renacen ya como grandes héroes o grandes cazadores o grandes jefes, lo que sea. Bueno, todo eso lógicamente lo tenemos más desarrollado en distintos trabajos, y con todas sus fuentes, con sus citas correspondientes, etc. Esto es simplemente un resumen. Vale.
hay una escena preciosa en Alicante, y muy parecida, pero con muchas diferencias. Ahora las vemos. Una diosa madre que le está dando la teta a un niño pequeñito, está en un cesto, y un hombre que porta el cesto. Ahora lo vemos en los calcos. Yo siempre prefiero trabajar con los calcos porque se ven mejor, ¿eh? Son calcos ya hechos por profesionales, por arqueólogos profesionales. Pasa otra y vemos. Aquí lo tenemos. La mamá o la diosa está puesta de rodillas. Sigue siendo una madre nutricia. ¿Sigue siendo de mayor tamaño que el hombre? Sí, sí. No mucho más, pero sí, si ella se pone de pie, le supera. Y otra vez su cabecita está por encima de la del varón. Ella saca su seno, sus dos senos, y se lo da de mamar al niño pequeño. El otro niño no estaba mamando, estaba caminando o se trasladaba en la misma dirección que el arquero y la madre. Este no. Y el arquero adopta una posición que nosotros diríamos, desde nuestra perspectiva, la suya no sabemos, pero es una postura erótica. Es decir, abre las piernas y envuelve con ellas las caderas y las nalgas de la diosa. Esto en la antropología se llama hierogamia, es decir, el matrimonio simbólico entre un dios y una diosa. Bueno, aquí este hombre, ahora vemos las diferencias, no lleva armas, ¿eh? Es un personaje mucho más pacífico en Alicante que en lo que había en Moratalla y en Albacete. Pasa al siguiente. Gracias. Bueno, hay tres semejanzas evidentes. Primero, son tres personajes íntimamente vinculados. La divinidad femenina más alta, con mayor protagonismo, y en medio de esos esposos o de esa pareja, pues un niño con su cestito. Esto ya sí puede ser un cestito de tipo neolítico, ¿eh? Se nota que es de mimbre, pero esta forma flácida es de cuero. Pasamos, ya vemos las diferencias. Vale, ambas estaciones, Cerro Barbatón y esta de Castell de Castells, en Alicante están separadas por unos 150 kilómetros aproximadamente, en línea recta. Hay mucha distancia, por eso es posible que el mito sea distinto o sea una variante. En Albacete, el hombre va armado, aquí no, y además está entretenido con la diosa. Allí se muestra como un protector, un custodio, llevo arco y flecha, no lo uso lógicamente, pero estoy por si hay algún peligro. En cambio aquí no, aquí es un hombre muy sumiso, muy obediente ante la diosa. Uno de pie, otro sentado, sin erotismo, con erotismo, y niño en cesto, niño que mama, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una gran diferencia. Esto estamos hablando de las cordilleras prebéticas de Alicante, la Sierra de Aitana y todo eso. Es un mundo espectacular en cuanto a montañas, tan bonito como la Sierra del Segura. Y están además separadas por ambas cordilleras, o ambas sierras, por el río Segura. Por tanto, el río Segura sí tuvo que hacer de frontera. De hecho, en esta parte de Alicante se va a desarrollar el estilo que se llama macroesquemático. Es un estilo totalmente original. Está muy bien estudiado por los expertos de la Universidad de Alicante. Vale, pasas otra. Vale. Y esta es de Murcia otra vez. Esto es en Milán, una cueva muy bonita. ¿Qué vemos aquí otra vez? Está en interrogación, con toda libertad, de verdad. Es una... a ver, hay dos animales, ¿verdad? Ciervo y cierva. Esto parece una mujer, ¿verdad? Con una especie de falda. Y esto, otra vez un hombre, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué está haciendo la mujer? Si yo voy así hacia Liborio, ¿qué le estoy diciendo? Te quiero mucho. Perfectamente. Claro que sí. Y si estoy así ante un amigo que viene, ¿qué indico? Muy bien, que lo recibo. Perfecto. Bueno, pues hay una sintonía y además le está tocando la cabecita. Si yo hago así a Liborio, le toco la espalda, o como hacía César con los legionarios, le toco la oreja, eso significa cariño, ¿no? Y protección. Y, oye, me interesas y además te conozco por tu nombre, que es lo que hacía César. Le tocaba el lóbulo de las orejas a sus más fieles centuriones. Bueno, es una expresión de cariño. Bueno, pues vamos a ver
¿Está disparando el arco? Para nada. Ni está cazando, ni está combatiendo. Y además está casi arrobado, está fuera de sí, como una Santa Teresa de Jesús. Pasamos. Sí, sí. Aquí lo tenemos. Fíjese una cosa. ¿De dónde salen los pies de la diosa? De un ciervo. Son animales que ella utiliza como vehículos espirituales. Son animales guía, es su creación. Es como Yahvé pisando su creación, es decir, yo soy superior y nazco de ella. ¿Su cabeza está otra vez por encima de la del hombre? ¿La cabeza de la diosa? Sí, claro que sí, yo soy más importante. Y además ejerzo una tutela espiritual sobre ti. Y ahora fíjense, los animales tienden hacia arriba y el hombre tiende hacia abajo. ¿Por qué hizo eso el artista que era tan genial como el otro, de Cerro Barbatún? Para indicar que ese hombre, ahora y en ese instante, no está cazando. Además, no puede cazar a los animales de la diosa. Eso es una ofensa. Son animales sagrados, a través de los cuales ella los ha usado como vehículo. Ahora veremos algunas imágenes de Mesopotamia. El hombre mira a la diosa, no se atreve. ¿Por qué? Claro, ¿qué hace Moisés cuando se encuentra con Yahvé? Se pone el velo. No puede ver el resplandor de Dios, porque quedaría ciego, quedaría absolutamente destruido de toda la energía que... Pues él es exactamente igual. Y además él lleva el falo erecto, eso se llama en antropología itifalia. Eso significa no excitación física, que lo es también, sino excitación espiritual. Es una manera de indicar estoy en éxtasis, porque la diosa me ha tocado, me ha bendecido, me protege, me alimenta, me ha prometido que va a traer caza a la tribu, lo que queráis. Vamos a ver, papá. Bueno, pasamos a la siguiente. Respecto a la itifalia, esto lo han estudiado muy bien los antropólogos y los expertos en arte rupestre del mundo americano, de Estados Unidos. Y ellos dicen, igual que los varones tienen erecciones durante el sueño, del mismo modo los chamanes, tras la ingestión de plantas alucinógenas, entran también en erección cuando inician sus viajes por el espacio o al más allá, donde sea. Por eso, los artistas del arte levantino, que conocían bien la fisiología humana, representan a muchos arqueros con el falo erecto. Vale, pasamos. Bien, esto es el gesto que antes hemos hecho, Libor y yo, es un gesto espontáneo del niño, no hay elaboración mental ni cultural ni nada, es pura espontaneidad. Te recibo con los brazos. Vale, pasamos. Bien, esta es una imagen muy bonita, la comparamos con aquella, estos del segundo milenio antes de Cristo. Ya son sociedades urbanas, agrícolas, ganaderas, pero todavía se mantiene el arquetipo, el mito de, esto es una diosa Ishtar, camino sobre animales. Esto es un león, cuando en Mesopotamia había leones. Aquí la diosa igual, nazco, me aparezco, mi hierofanía, mi manifestación es por medio de los animales, pues ellas igual. Y la divinidad, el rey se coloca la mano delante, es una forma de decir, eres muy sagrada, tienes mucho poder, no merezco que mi aliento te contagie, etc. Y la otra divinidad secundaria, de alguna forma, le apoya, igual que nuestra dama del Milano, le apoya las manos en la espalda, como dándole una bendición, animándole. Vale, pasa. Los dioses pueden ser muy cariñosos. Esta imagen es preciosa, es la diosa Isis ante el faraón Seti I, tocándole la barbilla, diciendo, mírame, te quiero, somos amantes. Vale, pasa otra. Esto para que vean también cómo Isis protege a su hermano, que es su esposo al mismo tiempo, y que es, digamos, la representación viva divina del faraón. Y le toca la espalda con su mano de una forma elegantísima. Vale, pasa otra.
Bueno, y vamos a una escena todavía más complicada. Esto está en Jaén, el Barranco Ellín, en Chiclana de Segura, muy metido prácticamente ya en Sierra Morena, Y aquí es una escena mucho más complicada que las anteriores, y el problema es que está más estropeada. Aquí tenemos otra vez a una dama, a un arquero, lleva arco y flechas en vertical, pero no lleva el arco con la flecha en horizontal, cargado. Y hay dos cosas que hay que destacar. El arquero, que es también etifálico, se ha envuelto o se ha enredado en las astas del ciervo, mientras que a su vez la dama de compañía, es posiblemente otra divinidad, su sexo coincide con el sexo del ciervo macho. El ciervo en todas las culturas es un animal genésico y que potencia y atrae la fertilidad. ¿Por qué? Porque las cuernas las pierde todos los años y las recupera inmediatamente. Por tanto, es un animal con un potencial de vida, de fertilidad, de regeneración increíble. Y además aparecen dos arboriformes que suelen estar asociados curiosamente a los ciervos. En los árboles, cuando aparecen en el arte rupestre levantino, nacen de ciervos. ¿En qué se parece un ciervo a un árbol? En que, igual que el ciervo pierde las cuernas, el árbol pierde las hojas. Y son dos seres vivos capaces de recuperar su vitalidad. Vale, pasamos otra. Bien. Para hacer el análisis de esta figura, de esta escena, nos basamos en la obra de una antropóloga francesa, Amayon, que estuvo trabajando con pueblos aborígenes de Siberia, con pueblos con jefes, con chamanes. Bien, y ella hablaba de lo siguiente. Ella decía, cuando un cazador o cuando unos cazadores de un pueblo, de una tribu de Siberia, parten a la caza, necesitan ritualmente contraer matrimonio con la hija del señor del bosque o con su hermana. Lógicamente es un cuento, es un mito, pero esa alianza matrimonial, conyugal, es lo que permitía a los cazadores recibir la caza del dios del bosque, del dios de los animales, del dios protector de los ciervos, de la especie que hubiera. ¿Vale? En esta ocasión, las dos cabezas, los dos cuerpos sí están a la misma altura, porque sí son realmente un matrimonio, es una alianza sagrada. Y el espíritu del bosque, la divinidad, está representada por un ciervo, es lo que nosotros entendemos. Vale, pasa. Gracias. Bueno, por tanto, tenemos el mismo esquema. Armas inertes, es decir, no las está usando para nada malo. La itifalia, sobre las cuernas del ciervo, que son fecundantes, y bueno, pues se parece a la dama, primero en el tocado, en el peinado, en el codo, lo lleva de la misma forma. Esto el artista lo hizo adrede para indicar, son pareja y están vinculados. Y en el rango, tiene la misma altura prácticamente. Vale, pues todo lo demás lo hemos más o menos comentado. Pasamos otra. Vale, esta es Amayon, esta antropóloga francesa, que hablaba de la necesidad de contraer un matrimonio simbólico con la hija o con la hermana del señor del bosque. Vale, pasamos otra. También Campbell, en esta obra, El héroe de las mil caras, hablaba de que la diosa se aparece a los humanos, a los héroes, a los cazadores, en forma de amante, de hermana, de hija enamorada, de lo que ustedes quieran. Esto no es ninguna invención de Campbell, sino que se da en todas las mitologías. Pasamos y lo vemos. Miren, diosa Inanna Mardumuzi, que era un rey, pastor, amante. Esto en Mesopotamia, estamos hablando del 3er milenio antes de Cristo. Isis, la diosa Isis con su hermano Osiris, que es un dios de la fertilidad. Esto en Egipto, por lo menos desde
el tercer milenio antes de Cristo también. La diosa Cibeles, que venía de la actual Turquía, de Anatolia, con su amante Atis, otro pastor. Es una diosa que pasará al mundo romano y que celebraban unas procesiones espectaculares, al decirlo de lo que nosotros hacemos en Semana Santa. La Bacantes con Dionisos y Afrodita con Adonis. Es decir, siempre hay una divinidad femenina que se asocia muy íntimamente, incluso en aspectos eróticos intensos, con un varón. Vale, pues pasamos y creo que estamos acabando. Vale, este Kramer es el que estudió el tema de los vínculos de Inanna con Dumuzi. Todo esto está publicado y más que estudiado, ¿eh? Vale, te estoy dando la lata, Liborio. Vale, conclusiones. Ya prometo acabar. Existieron varios mitos en los cuales la protagonista es la mujer. Esto es la cuenca hidrográfica del Segura. Aquí eran muy feministas. Al norte, en el Turia y en el Júcar, eran los hombres los que mandaban. Entonces, es una diosa madre, con muchas variantes. Tutela, protección, amante, benefactora, lo que queráis. El hombre siempre en las pinturas rupestres del arte levantino de la cuenca del Segura está subordinado a la divinidad femenina, o hay muchas escenas que lo demuestran. Los animales, cuando aparecen esas escenas, no se cazan, son sagrados, por tanto son inviolables, son intocables. Ni se te ocurra cazar un animal sagrado que además está vinculado a la diosa. Por eso decimos que son epifanía, manifestación de la diosa. Y el mito se difundió en una zona horizontal de oeste a este, desde Jaén hasta Alicante, con algunas variantes que hemos visto, ¿eh? Pero en principio es una originalidad del mundo murciano, el sur de Albacete, Alicante y este de Jaén. Vale, y creo que hemos acabado. Y este es el mapa para que vean las hierogamias, los matrimonios sagrados. En Alicante, Castel de Castel, que lo hemos visto, la diosa que da de mamar al bebé metido en una cestita, el Milano y el cerro Barbatón de Letur. No hay al norte, solamente en torno al río Segura y en las cordilleras prebéticas. Aquí, el Júcar y el Turia son de chamanes, pero eso ya es otra historia a contar, es otro mundo completamente distinto. Vale, pues muchas gracias y después... Bueno, pues si tenéis alguna pregunta que hacer, ahora es el momento. Sí, yo siempre hacer una pregunta. Sí. Vamos a ver, de toda la panoplia figurativa que hay en el arte rupestre levantino, ¿qué porcentaje son figuras humanas? Lo digo porque es un pequeño claro, lo tenemos muy poquito. Sí. De esas figuras humanas, ¿cuáles no están efectivamente en una situación cotidiana? Es decir, que se puedan seleccionar como representativas de mito. Con esto quiero decir que me parece que hemos elegido un subconjunto muy pequeño de esas figuras para hacer una interpretación bastante amplia. Como pasa igual que Acampe, que también se basaba en Jung, en la psicoanálisis, que es una teoría bastante desprestigiada científicamente para elaborar un edificio muy complejo como el de su monomito y su historia y cosas así, ¿no? Quiero decir que a lo mejor estamos interpretando y extrapolando demasiado. Y indicio de eso para mí puede ser el hecho de que estemos ahora mismo delimitando esta zona entre Murcia y Segura como una cultura radicalmente distinta, o culturalmente distinta al resto de Iberia, cuando tenemos la noción de que cuanto más nos retrotraemos en el tiempo, más universal es toda la cultura, al paleolítico, que es básicamente un elemento del mundo. Entonces, no podría ser un síntoma o una indicación de que estamos a lo mejor interpolando o extrapolando, mejor dicho, demasiado. Sí, vale, te respondo. Efectivamente, en el arte rupestre levantino, las escenas, digamos, de carácter sagrado, que hemos podido identificar, son más frecuentes de lo que se admitía, porque tradicionalmente se decía, todas las escenas son de caza, y mucho menos. Hay escenas de caza evidentísimas, desde Tarragona hasta aquí el sur, en Murcia, sin ningún tipo de problema. Hay escenas de escaramuzas, de auténticas masacres. Hay escenas de la vida cotidiana, no tanto, porque no es... intento explicar por qué.
El mundo neolítico sí se da mucho en la vida cotidiana, en la aldea, tejiendo, moliendo el cereal, cuidando las vacas o las cabras, lo que sea. Hay algunas escenas en las que sí aparecen algunas madres que cogen de las manitas a los niños, pero en lo que entiendo, en mi ignorancia, no he sido capaz de ver ninguna escena agropecuaria en el arte rupestre levantino. Los expertos en Alicante dirán que sí, pero sus argumentos, en lo que modestamente entiendo, son un poco débiles. Bueno, acá, por ejemplo, nos explicaban que era una zona de recolección de la miel. Ahí Vale. Cuando vayamos en la sí, corta, nos explican que son escenas de cacería. Son actividades humanas de la vida cotidiana, no míticas necesariamente. Vamos ya que has sacado el tema de la miel, que me parece muy interesante. Hay dos escenas formidables de recolección de miel, no solamente en Aragón, que hay varias, sino en La Araña, que está en Valencia, y en La Vieja, que está en Alpera, en Albacete. Efectivamente se puede entender como una escena de recolección cotidiana. De hecho, cuando hemos hecho las prospecciones en la montaña y hemos entrevistado a los ancianos de las aldeas del río Mundo, que es afluente del Segura, ellos nos decían y nos enseñaron todavía los travesaños de madera que ellos y sus abuelos habían puesto en los cingles, en los farallones de las montañas, para encaramarse a pulso para coger la miel de los panales silvestres. Y eso lo he visto también, escaleras de madera hechas de forma artesanal en Sierra Espuña. Bien, entonces puede ser efectivamente una recolección de miel. Pero tenemos indicios suficientes, creemos que fuimos capaces de, si no de demostrarlo, por lo menos de sostenerlo, a través de fuentes antiguas, que la recolección de miel se asocia a escenas de carácter chamánico. Cuento solo una cosa para que vean ustedes la infinidad de posibilidades que plantea el arte rupestre. Cuenta Jenofonte, cuando fue con sus famosos 10.000 soldados hoplitas griegos a luchar a Persia, en su retirada entran en una aldea que habían abandonado, claro, y llegan 1000 tiparracos armados de aquella manera a una aldea de montaña, y entonces van hambrientos porque van en retirada y derrotados, además, van buscando el mar. Al final se salvan, pero entran en la aldea. ¿Qué es lo que encuentran? Pues unos tarros de miel y se inflan a comer la miel. Y cuenta Jenofonte en su Anábasis, dice, al día siguiente, o a las pocas horas, la mayor parte de los soldados estaban ebrios y estaban tirados por el suelo, tenían alucinaciones. Los que habían comido poca miel se recuperaron al día siguiente, pero los que se habían inflado a comer miel, porque no había otra cosa, tardaron 3 o 4 días en recuperarse. Y cuando lo hacen, ellos eran miel tóxica, porque las abejas habían libado de flores capaces de producir alucinaciones en el ser humano. Entonces, no sabemos a ciencia cierta si es una escena de recolección cotidiana, económica, o es una escena que están intentando decir algo. Porque, curiosamente, de los panales, las cuerdas que caen van directamente a las cuernas de los ciervos machos, tanto en La Vieja como en La Araña. ¿Qué demonios hace? Y si alguno de ustedes lo sabe, le levanto un monumento aquí mismo. ¿Qué vínculo hay entre la miel y un ciervo? Lo he estado preguntando. Puede ser. Sabemos que en la cultura griega la hidromiel es la bebida sagrada de los dioses, y también que en ocasiones se utilizaba para embalsamar cadáveres. Es un excelente conservante, como el aceite de oliva. Lo metes ahí, no crece bacteria ninguna. Entonces, por eso es tan bonito el arte rupestre levantino, porque admite infinidad de interpretaciones. Entonces, es cierto, son pocas las escenas, pero muchas más de lo que antes se pensaba. Es decir, hay escenas de caza indiscutibles, hay escenas de combate indiscutibles, pero hay otras escenas que no admiten explicación, si no es a través de lo espiritual, de lo trascendente, de lo que es que no se puede explicar de otra manera. Pero bueno, me parece muy bien su intervención. Pues yo quería
una cosa más simple. ¿Se ha podido averiguar más o menos la altura de esos seres humanos? Ah, vale. No serían más altos que nosotros, no, desde luego, porque eso lo determina la alimentación. De hecho, los italianos que fueron a Estados Unidos en el siglo XIX, su media era 1,55. A la generación siguiente, 1,75. ¿Por qué? Porque comían carne y leche y queso. Eso está demostrado científicamente. Entonces, la altura a veces lo que hacen es lo siguiente, ya los expertos, ¿no? Ellos se van a las cuevas y entonces en el panel rocoso calculan a qué altura están las figuras. Se sospecha que algunas se hicieron de cuclillas. Y otras, cuando uno pinta la pared, cuando hacemos de grafiteros, pintamos a la altura de los ojos, más o menos. Con eso se puede calcular la altura. Pero hay un problema, que el suelo actual seguramente no era el mismo que el suelo de hace 5.000 o 4.000 años o 6.000. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tirar a la roca madre. Hay otros trabajos muy bonitos también de Margarita Díez Andreu, que ella está estudiando ahora mismo la sonoridad de las cuevas. Entonces ella, con su equipo, ahora los equipos son multidisciplinares, ha descubierto que los paneles rocosos o los sectores de cueva que tienen mejor sonoridad, que reverbera mejor el sonido, es donde se colocan las imágenes. Es decir, ya digo que el estudio del arte rupestre levantino está abriendo ahora muchísimos campos de análisis. Y además, eso sí, está demostrado científicamente, lo que hacen Margarita. Eso no hay vuelta de hoja, no hay interpretación. Es cierto que lo empezaron los rusos, después, Nikov, no recuerdo muy bien, en Siberia, porque en Siberia también hay arte rupestre. Y también se ha hecho en el arte paleolítico francés. Rafael. Yo tengo una petición y una propuesta, no sé si se pueden cumplir las dos. La primera sería ver su punto de vista sobre Cantos de la Fichera, desde su punto de vista. Y la segunda es tal vez hacer una revisión desde una perspectiva de género, porque viendo un poco la lectura que nos ha ofrecido hoy ha sido muy hombre-mujer, el hombre será arquero, la mujer tiene a la niña, incluso también heteropatriarcal, porque no ha dado lugar a que haya una función con dos hombres o con dos mujeres. Y si nos saltamos la imposición cristiana, todas las culturas anteriores eran mucho más libres en esto. Además, de hecho, Trinidad Esturiza, por ejemplo, habla de que el matriarcado pues, puede llegar pasando el neolítico hasta que se vuelven demasiado militares, como el bronce o el cobre. Tal vez una revisión por ahí sería súper interesante. Te respondo, sí. A ver, Trinidad Esturiza, ¿de acuerdo? Sí, estuvo aquí. Estuvo aquí y dejó con la boca abierta a todo el auditorio. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Trinidad. A ver, Trinidad Escoriza. Un momentito. A ver, un momento. Vamos a ver. A ver, por el tema de las mujeres. Tienes varias autoras sumamente interesantes. Yo, con todos los respetos, antes que Trinidad Escoriza, me fijaría en Marija Gimbutas. Él tiene un libro clásico que es Dioses y Dioses de la Vieja Europa. Es una mujer que sabía muchísimo. Y ella se centró en el Mesolítico y en el Neolítico. A Trinidad Escoriza se lo he dicho, y además por escrito. Quiero decir que lo que vaya a decir aquí no es que sea en detrimento suyo. Además, él ya publicó en Inglaterra un libro valiosísimo. Ningún problema. El problema en ocasiones surge cuando intentas adaptar tu ideología a la iconografía. Y te explico lo siguiente. Un momentito. Vamos a ver. Y ya digo que esto no es una crítica a Trinidad Escoriza. Ella decía lo siguiente. Cuando ve esta imagen, y con ella he intercambiado cartas, dice que son dos mujeres. ¿Vale? Cuando Ana Alonso Tejada, que es una investigadora catalana impresionante, y sus calcos son perfectos, meticulosa más no poder, jamás ha dicho que este personaje sea otra mujer. El problema es eso.
Yo sé que Trinidad Escoriza, y además la tenía aquí de reserva porque sabía que iba a salir la pregunta o la observación, ve todo como un patriarcado, cuando no hay pruebas científicas de que eso fuera así. Tú muy bien lo has dicho, ¿eh? Es decir, vamos a ver, ahora llegamos allá. Una investigadora también muy interesante es Cohen, Claudina Cohen, la mujer de los orígenes, la mujer de la prehistoria. Tiene un montón de trabajos serios, Escoriza también. Henri Delport tiene un libro muy bonito sobre la mujer en el arte prehistórico. María Lillo Bernabeu hizo la tesis doctoral sobre la imagen de la mujer en el arte prehistórico. Está muy bien, es de libre acceso en internet. Y luego Carmen Rosa Olaria, no he podido encontrar fotos porque ella es muy reservada, es amiga mía, pero es muy reservada y dice que fotos en internet no. Pues bueno, pero hizo un libro que se llama Del sexo invisible al sexo visible. También lo podéis consultar y efectivamente aquí está Trinidad Escoriza, la representación del cuerpo femenino. Entonces, entiendo que ella trata de, a ver cómo lo digo, para que no parezca que es una ofensa ni nada por el estilo. Es decir, ella trata de trasladar las circunstancias actuales del mundo presente nuestro, donde hay agresiones, el maltrato a la mujer, donde ha habido discriminación por sexo, etc. Yo soy viejo y vengo de la España franquista y sé lo que había aquello. Ni las mujeres votaban, mi madre no podía sacar dinero del banco, tenía que ir un hombrecito, que era yo, con 12 años a sacar dinero. Pues mi madre no podía, lo podía ingresar, pero sacarlo. Vale. Entonces ella, en lo que temo, es que trata de aplicar los esquemas de la lucha feminista actual al mundo prehistórico, y eso entiendo que no es posible, porque entre otras cosas no sabemos qué relación había entre hombres y mujeres. De hecho, cuando leemos los relatos de los indígenas australianos, de los aborígenes australianos, están traducidos, ves que tanto el chico como la chica hacen lo mismo, cazan, sacan hormigas, encienden el fuego. Hemos hecho una tabla en paralelo y es lo mismo. Es lo mismo porque están muertos de hambre, muertos de miedo y la necesidad obliga. La mujer tiene que ser tan valiente o más que el hombre, que generalmente es más que el hombre. Entonces, científicamente, igual que mis propuestas, es indemostrable, porque no tenemos ni la documentación real, escrita, ni entrevistas orales, y la iconografía no siempre permite eso. Lo que sí sabemos es que en todas las culturas quien lleva las malditas armas suele ser el hombre. Desde los Yanomamo de Venezuela o los bosquimanos de Sudáfrica. Son los tíos los que van a cazar. Y las mujeres, efectivamente, por las razones que sea, culturales, arquetípicas, míticas, pues se quedan en casa con los pitufos, o recolectan, o encienden el fuego, lo que sea. Lo cual no quiere decir que circunstancialmente... La antropología, la arqueología, también se están encontrando datos que contradicen. Sí. Y la antropología actual no se puede comparar con hace 70.000 años. Claro, efectivamente. Entonces, es un mundo que se está investigando y se están planteando hipótesis. Pero ya digo que Trinidad Escoriza, genial. No, a mí tampoco me parece bien, pero creo que es interesante también. Sí, por eso yo sabía que iba a salir el tema, digo, pues yo les traigo una bibliografía especializada y de calidad. Lillo es genial, es una chica de Alicante, genial. Y Carmen Rosa Olaria, pues es mayor que nosotros, y ya somos viejos nosotros, y este hombre Delport ya murió, es un libro, una maravilla, Claudine Cohen y Marija Chimbutas. Es una delicia leerla. Sí, pero eso es antropología. Sí. No, antropología y arqueología. Ella se basa mucho también en la cerámica y en los monumentos funerarios del mundo megalítico. Es decir, que no importa, si al final, por fuerza, los arqueólogos, por lo menos en Estados Unidos, muchos de ellos derivan a la antropología por pura necesidad, porque nuestra mente, la del ser humano,
está diseñada para comparar. Y entonces, ¿cómo entendemos a nuestros ancestros, a los hombres del Paleolítico? A Jean-Claude y a Levi Williams, francés y sudafricano, que van en alianza, se le ha criticado mucho por eso, porque hacen comparaciones de una cultura con otra, pero bueno, pienso y entiendo que es legítimo. Como he dicho al principio, don Antonio Beltrán, cuando les poníamos esto, decía, me cuesta mucho esa voz ronca que tenía, aceptar eso, pero bueno, lo admitiremos como hipótesis de trabajo. Bien, pues hipótesis de trabajo. Es otra forma de mirar, porque hasta los años 60 o 70 se decía, la figurita tal mide tanto y la otra tiene esta postura, y eso a dónde llevamos también, quiero decir, es fosilizar unas imágenes, además no se interconectaban, cogían una imagen y cientos y miles de más, que está muy bien, son paralelos, ¿vale? ¿Y para qué nos valen los paralelos cuando los que pintaron esas pinturas no hicieron figuras aisladas, sino escenas, generalmente escenas? Y una escena, ya sea de cine, ya sea de literatura, está indicando algo, transmite un mensaje, por fuerza. Cuando tú ves una escena de una película, da igual que sea de Harry Potter o de la Guerra de las Galaxias, una escena envía un mensaje y tiene unos códigos y un simbolismo. Pues esta gente, que era, insisto mucho en eso, era tan buena como Miguel Ángel. Psicológicamente, lo que pasa, no conocían otros pigmentos más que un poco de óxido de hierro o de carbón o de lo que fuera, y además pintaban, como dice Alexandre Grimal, que es otro experto en arte rupestre, con plumas de aves y hacían unos trazos finísimos, pero no tenían más tecnología. Y entonces, con esos escasos recursos, eran capaces de plasmar una mitología, que eso es importantísimo. Eso es de una genialidad tremenda. Todo lo que hemos estado viendo fueron artistas, me da igual hombres o mujeres, es decir, no hay problema de género. Fueron unos artistas geniales. No conocemos el nombre, y nunca lo sabremos, pero debía pasar a los anales del arte europeo. ¿Más preguntas? Bueno, pues sin más, recordando a Trinidad Escoriza. Bueno, muchas gracias por asistir y les emplazo para el miércoles que viene, día 10 de mayo, que tendremos la conferencia y la suerte y la fortuna de tener con nosotros a Teresa Chapa Brunet, y que nos hablará de las esculturas ibéricas del Cerro de los Santos en las exposiciones universales del siglo XIX. Os espero aquí el miércoles que viene.